Sofía destruyó a Mateo frente a todos. Lo llamó menos que gente y lo abandonó por no tener dinero. 5 años después, descubrió la verdad devastadora. Él tenía millones cuando ella lo despreció. Ahora vive con el peso eterno de su error. El arrepentimiento no tiene cura. El olor a detergente barato y cloro se mezclaba con el vapor que subía desde las lavadoras industriales. Mateo tenía las manos sumergidas en agua jabonosa, frotando una mancha difícil de un mantel blanco, cuando escuchó el sonido de tacones golpeando el piso de cemento. Su corazón se detuvo antes de levantar la vista. Un auto deportivo rojo estaba estacionado frente a la lavandería, completamente fuera de lugar en ese barrio humilde de las afueras. Mateo dejó caer el mantel en el agua, secándose las manos en el delantal manchado, y sintió el estómago retorcerse cuando vio a Sofía bajarse del asiento del copiloto. Ella lucía diferente. El cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. El vestido blanco ajustado marcaba cada curva del cuerpo que él había acariciado miles de noches. Las sandalias de tacón alto hacían eco en el silencio súbito que se instaló en la lavandería. Mateo pronunció su nombre como si fuera una sentencia de muerte. Los otros empleados dejaron de trabajar. Doña Carmen fingió revisar una factura. Toño se alejó discretamente hacia el fondo. Hasta el joven Carlitos, que apenas llevaba un mes trabajando allí, entendió que algo terrible estaba por suceder y desapareció entre las hileras de lavadoras. Sofía. Mateo intentó sonreír. Intentó actuar como si no supiera lo que vendría. ¡Qué sorpresa! Pensé que irías al restaurante con tus amigas hoy. Fui. Cruzó los brazos, mirando alrededor de la lavandería con una expresión que mezclaba asco y lástima. ¿Y sabes qué? Cada una de ellas me hizo la misma pregunta. Sofía, ¿cuándo vas a dejar de perder el tiempo con ese lavandero? Las palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. Mateo sintió todas las miradas clavadas en él, presenciando su humillación en tiempo real. Sofía, por favor, hablemos en otro lugar. Dio un paso hacia ella, pero Sofía retrocedió como si el contacto de él fuera veneno. «No, ya basta de hablar», gritó, y su voz rebotó contra las paredes de metal de la lavandería. «Basta de promesas vacías, basta de va a mejorar, va a cambiar, solo necesito más tiempo». Mateo sintió las piernas temblar. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que me cansé». Sofía abrió su bolso de marca, uno que él no reconocía, que claramente no había comprado con su propio dinero, y sacó una cajita pequeña, la cajita que guardaba el anillo de compromiso que él había pagado en 12 cuotas. «Me cansé de esperar que te conviertas en alguien, Mateo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los autos en la calle parecieron dejar de pasar. «¿Convertirme en alguien?», repitió él, la voz saliendo como un susurro estrangulado. «¿Me estás llamando menos que eso? Trabajas en un agujero que huele a jabón barato». Gesticuló alrededor con desprecio absoluto. «Vuelves a casa con las manos arrugadas, oliendo a cloro. Tengo vergüenza de presentarte a mis amigas». Cada palabra era una puñalada. Mateo sintió su rostro arder, sintió los ojos picar, pero se negó a llorar frente a ella, frente a todos. «Sofía, trabajo honestamente, siempre te he tratado bien, siempre te respeté». «El respeto no paga la renta, Mateo». Dio un paso al frente, el dedo apuntándolo como una acusación formal. «El respeto no compra ropa decente. El respeto no me lleva a restaurantes donde mis amigas van con sus esposos». «Tus amigas», comenzó él, pero la voz falló. «Sí, mis amigas, gente que triunfó en la vida, doctores, abogados, empresarios, y yo estoy aquí atrapada con un lavandero sin ambición que ni siquiera intenta ser algo mejor». Mateo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, vio a Sofía sacándose el anillo del dedo. El anillo simple, modesto, que había costado 4 meses de su salario.
6 años, Sofía. 6 años llevamos juntos. 6 años que desperdicié esperando que maduraras. Miró el anillo con desdén. ¿Sabes lo que Rodrigo me dio ayer? Un anillo de verdad, con diamante de verdad. No esta basura barata. El nombre cayó como una bomba. Rodrigo, el ejecutivo corporativo que había conocido en un evento empresarial hace 3 meses. El hombre que Mateo había intentado no ver como amenaza porque confiaba en ella, porque la amaba. ¿Estás con él? No era una pregunta. Estoy. Lo dijo sin vergüenza alguna, sin arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque él es alguien en la vida. Tiene una empresa, tiene dinero, tiene futuro. Me lleva a lugares dignos. No me hace andar en autobús apestando a pobre. Nunca tuve vergüenza de ti, murmuró Mateo, más para sí mismo que para ella. Pues yo sí la tengo. Tengo vergüenza de ti. Sofía prácticamente escupía las palabras. Tengo vergüenza de decir que mi prometido es lavandero. Tengo vergüenza cuando mi madre pregunta cuándo vas a mejorar de vida. Tengo vergüenza de todo esto. Arrojó el anillo al piso mojado de la lavandería. La pequeña caja de terciopelo aterrizó en un charco de agua jabonosa y el anillo rodó hasta detenerse cerca de una canasta de ropa sucia. 6 años en la basura, igual que ese anillo. Sofía dio media vuelta, los tacones haciendo ese sonido cruel contra el cemento. ¿Entonces ese es eso? Mateo logró hablar, aunque su voz estaba rota en 1000 pedazos. ¿Vas a cambiarme por dinero? Ella se detuvo en la puerta. Volteó con una sonrisa fría que él nunca había visto en su rostro. No es cambiar, Mateo, es mejorar de vida. Deberías intentarlo algún día. El auto deportivo arrancó levantando polvo, y Mateo se quedó parado en medio de la lavandería, rodeado por las miradas avergonzadas de sus compañeros, con el anillo de compromiso tirado en el agua sucia como basura desechable. Fue doña Carmen quien rompió el silencio, colocando su mano pesada sobre el hombro de él. «Hijo, ella no te merecía». Mateo no respondió. No podía, porque en el fondo, una parte de él todavía amaba a esa mujer que acababa de destruirlo públicamente. Y esa era la parte que más dolía. Los murmullos empezaron cuando Sofía se fue. Toño maldijo en voz baja. Carlitos pateó una canasta vacía con rabia. Doña Carmen abrazó a Mateo como solo una madre puede abrazar, con esa fuerza que intenta sostener los pedazos de un hijo que se está desmoronando. Esa mujer, Toño se acercó limpiándose las manos en su delantal. Esa mujer no vale ni las lágrimas que vas a llorar por ella, hermano. Pero Mateo apenas escuchaba. Se agachó lentamente y recogió el anillo del charco sucio. Lo limpió con cuidado, cada movimiento doliendo como si estuviera limpiando su propio corazón destrozado. El resto del día pasó como en un sueño borroso. Lavó ropa, dobló toallas, atendió clientes. Todo en piloto automático. Su cuerpo funcionaba, pero su mente estaba atrapada en ese momento, en las palabras venenosas, en la mirada de desprecio, en el sonido del anillo cayendo al agua. Menos que gente. Esas palabras rebotaban en su cabeza una y otra vez. No era suficiente. Nunca había sido suficiente para ella. Cuando cerraron la lavandería esa noche, Mateo se quedó solo. Apagó las máquinas, barrió el piso, organizó las canastas. Movimientos mecánicos que no requerían pensamiento, porque pensar dolía demasiado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Hijo, llámame cuando puedas». Supo inmediatamente que ella ya sabía. En barrios pequeños, las noticias vuelan. Alguien había llamado para contarle, para darle el pésame por la muerte del amor de su hijo. Marcó el número con dedos temblorosos. «Mamá, ay, mi niño». La voz de Elena al otro lado de la línea ya estaba quebrada por el llanto. «Me contaron lo que pasó. Voy para allá». «No hace falta, mamá. Estoy bien». «No estás bien. Espérame».
Elena llegó 20 minutos después, con un tupper de comida que Mateo no tenía estómago para probar. Lo abrazó fuerte y fue solo entonces, en los brazos de su madre, que Mateo finalmente se quebró. Lloró por primera vez desde que era niño. Lloró por la humillación, por el rechazo, por haber sido descartado como basura por causa del tamaño de su cuenta bancaria. Esa mujer nunca te mereció, hijo mío. Elena sostenía su rostro con manos callosas de quien había lavado ropa ajena toda la vida para criar a sus hijos sola. Ella no veía al hombre maravilloso que eres, solo veía lo que tenías en el bolsillo. No soy suficiente, mamá, solo soy un lavandero. Eres un hombre. Elena habló con fuerza. Honesto, trabajador, de carácter. Eso vale más que cualquier dinero en el mundo. Y algún día esa mujer va a descubrirlo, cuando sea demasiado tarde. Mateo no sabía en ese momento que su madre tenía razón. No sabía que en exactamente 7 meses todo iba a cambiar. No sabía que su tío Esteban, ese pariente distante que apenas conocía, había fallecido y dejado una fortuna de 50 millones de pesos para el único sobrino que aún se preocupaba lo suficiente como para llamarlo en Navidad. No sabía que Sofía acababa de desechar la mayor fortuna que podría haber tenido, pero el destino lo sabía. Y el destino tiene una manera muy particular de enseñar lecciones a quienes miden el valor de las personas por su dinero. 7 años atrás. El comienzo. La tormenta había llegado sin avisar, como suelen llegar las cosas que cambian el destino. Sofía estaba varada en la carretera, empapada hasta los huesos, mirando desesperada su auto con el capó levantando vapor. El radiador había explotado justo cuando el aguacero arreciaba. Había pasado 1 hora. Nadie se detenía. Los autos pasaban a toda velocidad, salpicando más agua sobre ella, hasta que una vieja camioneta se detuvo en el acotamiento. ¿Necesita ayuda? Sofía miró a ese hombre que bajaba del vehículo sin importarle mojarse. Camisa simple, jeans desgastados, botas de trabajo. Normalmente ella ni voltearía a ver, pero estaba desesperada, empapada, y él tenía una sonrisa honesta que iluminaba la tarde gris. Mi auto creo que murió. Déjeme ver. Mateo abrió el capó con la facilidad de quien había hecho eso 1000 veces. Se mojó completamente bajo la lluvia torrencial. Revisó, ajustó y en 20 minutos tenía el motor funcionando de nuevo. Listo, pero necesita llevarlo a un taller hoy mismo. Esto solo es temporal. ¿Cuánto le debo? Nada. Sonrió, limpiándose las manos en un trapo que sacó de su bolsillo. Solo no deje de llevarlo a reparar, ¿sí? Sofía se quedó mirando a ese hombre alejarse bajo la lluvia, subirse a su camioneta vieja y algo en su pecho se movió. No era solo gratitud, era la manera gentil en que hablaba, los ojos honestos, la simplicidad sin pretensiones. A la semana siguiente llevó el auto al taller que él le había recomendado y descubrió que Mateo trabajaba allí. No me dijiste que eras mecánico, no preguntaste. Mateo sonrió de esa manera que derretía cualquier enojo. Pero ahora que lo sabes, ¿todavía quieres que repare tu auto? Los primeros meses fueron mágicos. Mateo era distinto a todos los hombres que ella había conocido. Le abría la puerta, jalaba la silla, la trataba como princesa, aunque ganara poco. La llevaba a parques sencillos, hacía picnics, inventaba sorpresas baratas pero llenas de cariño. No tengo mucho dinero, le había dicho en su tercera cita, pero tengo mucho amor para dar. Y Sofía había creído que el amor bastaba. Recordaba la noche que él le propuso matrimonio. No había sido en un restaurante elegante. Había sido en el mirador del cerro, bajo las estrellas, con velas baratas que el viento apagaba cada 2 minutos. Él estaba nervioso, tartamudeando, y cuando finalmente sacó la cajita, sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Sofía, yo sé que no soy rico. Sé que no puedo darte lujos, pero puedo prometerte que cada día de mi vida voy a despertarme pensando en cómo hacerte feliz. ¿Te casarías conmigo? El anillo era simple, pequeño,
pero ella había llorado de felicidad, porque en ese momento realmente creía que el amor era suficiente. De vuelta al presente, la herida abierta, Mateo despertó sobresaltado, el corazón acelerado, sudando frío. Otro sueño o pesadilla, ya no sabía distinguir. En todos aparecía ella, a veces la Sofía que lo amaba, a veces la Sofía que lo había destruido. Miró el reloj, las 4 de la mañana, afuera todavía estaba oscuro. Se levantó, fue a la pequeña cocina de su departamento de un ambiente, preparó café, aunque sus manos temblaban al sostener la taza. Las palabras de Sofía seguían rebotando en su cabeza como balas perdidas. Menos que gente. 3 semanas. Habían pasado 3 semanas desde la humillación pública y el dolor no disminuía, empeoraba, porque cada día traía nuevos recordatorios de lo que había perdido. Pasaba frente a la panadería donde solían comprar pan dulce los domingos. Veía a parejas caminando de la mano y sentía el estómago retorcerse. Escuchaba una canción en la radio y tenía que cambiar de estación porque era su canción. La lavandería se había vuelto su refugio, trabajaba más horas, se quedaba hasta tarde, llegaba más temprano, porque en casa el silencio era ensordecedor. «Hijo, tienes que comer». Elena apareció con un tupper de comida. Había empezado a visitarlo cada 2 días, preocupada por verlo tan delgado, tan apagado. «No tengo hambre, mamá». «Mateo, ella no vale esto. No vale que te destruyas así». «No es por ella». Mintió mal. «Es que no entiendo qué hice mal. Siempre la traté bien. La respeté. La amé. No hiciste nada mal». Elena se sentó a su lado, tomó sus manos. «El problema nunca fuiste tú. Fue que ella te medía con la vara equivocada. Te pesaba en una balanza de billetes cuando debía haberte pesado en una balanza de corazón». Mateo cerró los ojos y las lágrimas finalmente vinieron. Las había estado conteniendo, guardando, pero con su madre podía derrumbarse sin vergüenza. «Duele tanto, mamá. Duele como si me hubieran arrancado algo por dentro. Lo sé, mi niño, lo sé». Elena lo abrazó, meciendo a su hijo adulto como cuando era pequeño. «Pero esto va a pasar. No hoy, no mañana, pero va a pasar. Y cuando pase, vas a encontrar a alguien que te vea de verdad, no tu billetera, a ti». 6 semanas después, el veneno de la comparación. Sofía apareció en las redes sociales. Mateo había jurado no buscarla, no torturarse, pero una noche de insomnio y una botella de cerveza barata lo llevaron a escribir su nombre en la barra de búsqueda. Error monumental. Fotos, decenas de fotos. Sofía en restaurantes carísimos. Sofía con vestidos de diseñador. Sofía en la terraza de un penthouse con vista a la ciudad. Siempre al lado de Rodrigo, ese hombre de traje impecable, sonrisa perfecta y cuenta bancaria gorda. En cada foto, ella sonreía, pero Mateo conocía esa sonrisa. La había visto miles de veces, y había algo falso en ella ahora, algo forzado. O tal vez solo era su imaginación desesperada intentando encontrar grietas en la felicidad de ella. Los comentarios eran peores. «Qué linda pareja. Se ve que él sí sabe tratar a una dama. Afortunada tú, amiga, encontraste a un verdadero hombre». Cada comentario era una puñalada. Mateo cerró el teléfono y lo aventó al otro lado de la habitación. Se quedó mirando el techo, respirando con dificultad, sintiendo ese peso familiar en el pecho que ya no lo dejaba dormir. ¿Era él el problema? ¿Era su culpa no tener dinero? ¿Debería haber estudiado más, trabajado más duro, ambicionado más? El teléfono sonó. Era Toño. «Hermano, ven a tomarte unas cervezas con nosotros. Necesitas salir de esa cueva». «No tengo ganas. No te estoy preguntando. Paso por ti en media hora». Mateo intentó protestar, pero Toño ya había colgado. La noche con los amigos. El bar era simple, ruidoso, lleno de gente trabajadora como ellos.
Toño, Carlitos y otros 2 mecánicos del taller esperaban en una mesa del fondo con cervezas ya servidas. «Mira quién decidió salir de su tumba», Toño bromeó, pero sus ojos mostraban preocupación genuina. Mateo se sentó, aceptó la cerveza que le ofrecían. Los primeros tragos bajaron amargos. «Hermano», Carlitos se inclinó hacia adelante, «tienes que sacarte a esa mujer de la cabeza, no vale la pena». «Es fácil decirlo». «Lo sé, pero es la verdad». Toño encendió un cigarro. «Esa vieja solo veía tu cuenta bancaria, nunca te vio a ti». Tal vez tenía razón. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tal vez soy un fracasado, un simple lavandero sin futuro. «Oye», Toño golpeó la mesa, haciendo que las botellas temblaran. Algunos en el bar voltearon. «No quiero volver a escucharte decir esa porquería. Trabajas honestamente, sostienes a tu madre, ayudas a quien lo necesita. Eso te hace más hombre que cualquier tipo en traje caro». «Pero no tengo dinero». «¿Y qué?», Carlitos intervino. «Mi padre fue albañil toda su vida. Construyó nuestra casa ladrillo por ladrillo con sus propias manos. Murió sin tener cuenta bancaria gorda, pero murió rodeado de gente que lo amaba de verdad. ¿Eso no vale más?». Las palabras se quedaron flotando en el aire del bar. Mateo bebió más cerveza, dejando que el alcohol entumeciera el dolor que nunca se iba completamente. «El problema», dijo uno de los otros mecánicos, un tipo mayor llamado Don Raúl, «es que ustedes, los jóvenes, creen que el dinero es lo único que importa, y las mujeres también. Pero yo he visto matrimonios de ricos que son un infierno, y he visto parejas pobres que son felices de verdad. Mi abuelo siempre decía», Toño exhaló humo, «que el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres basura, el dinero te hace basura con poder. Si eres buena persona, el dinero te hace buena persona con recursos». Mateo quiso creer eso. Quiso aferrarse a esa verdad. Pero el dolor de la traición, del rechazo, del sentirse insuficiente, era más fuerte que cualquier filosofía. Bebieron hasta tarde, rieron de chistes malos, compartieron historias. Por unas horas, Mateo casi olvidó el agujero en su pecho. Casi. Porque cuando llegó a casa tambaleándose a las 2 de la madrugada y vio el departamento vacío y recordó que Sofía ya nunca más estaría ahí, el dolor volvió con fuerza renovada. Se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas silenciosas mojaran la almohada. Mañana tendría que levantarse temprano, ir a trabajar, fingir que estaba bien, sonreír a los clientes, lavar ropa ajena mientras su propia vida estaba sucia de dolor. Pero esta noche, solo esta noche, se permitió quebrarse completamente. Se permitió llorar por el amor que perdió, por la mujer que eligió dinero sobre corazón, por los 6 años convertidos en cenizas. Y en la oscuridad de su cuarto susurró las palabras que nunca le había dicho. «Nunca fui suficiente para ti, y eso va a dolerme por el resto de mi vida». Lo que Mateo no sabía era que en ese momento, a pocas millas de distancia, en un penthouse lujoso con vista a la ciudad, Sofía estaba despierta también, mirando el techo, escuchando a Rodrigo roncar a su lado, sintiendo un vacío extraño en el pecho que ninguna bolsa cara había logrado llenar. Pero esa es otra parte de la historia, una que todavía no había llegado. Por ahora, 2 personas que alguna vez se amaron dormían separadas. Uno en un departamento humilde, otra en un palacio de lujo. Pero solo uno de ellos dormía en paz consigo mismo. Y no era quien tenía la cuenta bancaria más grande. 7 meses después de la humillación. La lavandería cerraba a las 6 de la tarde, pero Mateo siempre se quedaba hasta más tarde. No porque tuviera trabajo acumulado. Se quedaba porque la casa vacía dolía demasiado. Se quedaba porque cada rincón de su vida aún olía a Sofía, aún resonaba con las palabras envenenadas que ella había escupido ese día maldito. «Eres menos que gente». Incluso después de 7 meses,
Las palabras seguían sangrando. Estaba limpiando las máquinas con movimientos mecánicos, la mente en otro lugar, cuando doña Carmen golpeó su hombro. «Muchacho, hay un señor de traje en la entrada preguntando por ti. Dice que es urgente». Mateo frunció el ceño. Gente de traje generalmente traía problemas. Cuentas atrasadas, impuestos, alguna burocracia que no tenía cabeza para resolver. El hombre esperaba junto a la puerta, sosteniendo un portafolio de cuero y mirando alrededor, con esa expresión incómoda de quien no está acostumbrado a lugares humildes. Tendría unos 60 años, cabello canoso peinado hacia atrás, lentes de montura dorada. «¿Señor Mateo Sandoval? Soy yo. ¿Algún problema?» «Todo lo contrario». El hombre extendió la mano. «Soy el licenciado Augusto Vargas, del bufete Vargas y Asociados. Abogados. He estado buscándolo por semanas». El corazón de Mateo dio un salto extraño en el pecho. «¿Abogado? Yo no hice nada malo». «No, no». El hombre sonrió, pero era una sonrisa seria. «No se trata de eso. Es sobre una herencia de su tío Esteban Sandoval». El mundo se detuvo por un segundo. Tío Esteban. Mateo apenas lo recordaba. Un hombre extraño, cascarrabias, que vivía solo en un pueblo del interior. Se hablaban una vez al año, en Navidad. Mateo siempre llamaba porque su madre insistía. «Es tu único tío, hijo. La familia es familia». «¿Mi tío falleció?» «Sí, hace 9 meses». El licenciado Vargas abrió el portafolio. «Y usted es el único heredero». Mateo sintió las piernas temblar. ¿Heredero? Pero apenas conocía al hombre. Precisamente por eso. El abogado sacó un sobre grueso del portafolio. Su tío Esteban era excéntrico. Dejó una carta explicándolo todo. Básicamente puso a prueba a todos los sobrinos durante años. Usted fue el único que siguió llamando, preguntando cómo estaba, preocupándose, incluso sin saber que él tenía dinero. ¿Dinero?, Mateo repitió, la palabra sonando extraña en su propia boca. El licenciado Vargas ajustó sus lentes, miró los papeles y soltó la bomba que cambiaría todo. 50 millones de pesos, señor Mateo. Más una empresa de repuestos automotrices que genera regalías mensuales por patentes. Su tío era inventor, un genio incomprendido, según sus propias palabras. El suelo desapareció bajo los pies de Mateo. Se apoyó en el mostrador, la respiración fallando, el mundo girando descontrolado. ¿50 millones? Exactamente. Todo en orden. Impuestos pagados, documentación lista. Solo necesita firmar los papeles de transferencia. Doña Carmen estaba detrás del mostrador. Había escuchado todo. Sus ojos estaban abiertos como platos. Toño apareció secándose las manos boquiabierto. Hasta Carlitos dejó de barrer para mirar fijamente a Mateo. Esto no puede ser correcto. Tiene que haber un error. No hay error, señor Mateo. El licenciado Vargas colocó los papeles sobre el mostrador. Su tío fue muy claro. Quería que el dinero fuera para alguien que se preocupara por las personas, no por la herencia. Alguien que llamara para saber cómo estaba, no cuánto tenía. Mateo tomó la carta con manos temblorosas. La letra temblorosa de su tío Esteban bailaba en el papel. Mateo, sobrino mío, si estás leyendo esto es porque ya me fui. Quiero que sepas que fuiste el único que me trató como persona, no como caja fuerte. Cuando todos los demás dejaron de llamar, tú continuaste. En las fiestas de fin de año me llamabas. No para pedir nada, solo para saber si estaba bien. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Usa esta herencia con sabiduría. Construye la vida que mereces y nunca dejes que el dinero cambie quién eres. Esteban. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Mateo lloró ahí mismo, frente al abogado, frente a sus amigos. Lloró por la bondad inesperada, por la segunda oportunidad que el destino le estaba dando, por la ironía cruel de todo. 7 meses. Sofía lo había abandonado hacía 7 meses. Si ella hubiera esperado solo un poco más. Los murmullos entre sus compañeros eran de asombro. Doña Carmen se persignó.
Toño maldijo en voz baja, pero era una maldición de incredulidad feliz. Carlitos simplemente sonreía con los ojos vidriosos. «Señor Mateo», el licenciado Vargas sacó una pluma cara de su saco. «Si firma aquí, el proceso comenzará de inmediato. En 2 semanas, el dinero estará en su cuenta». Mateo miró la pluma, miró los papeles, miró a sus amigos. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y la mujer que lo había desechado como basura nunca lo sabría, a menos que él quisiera que supiera. 3 semanas después, la decisión. El dinero estaba en la cuenta, 50 millones de pesos brillando en la pantalla del computador como estrellas imposibles. Mateo miraba esos números y no sentía nada parecido a la alegría. Sentía miedo, miedo de cambiar, miedo de que el dinero lo convirtiera en lo que Sofía buscaba, alguien que mide su valor en pesos. Miedo de perder quién era en el proceso de convertirse en quien podía ser. Elena entró a la sala con café, como siempre hacía, pero ahora no necesitaba economizar en el azúcar. Ahora podía comprar el café más caro del mercado, solo que Mateo no le había contado todavía. «Mamá, necesito hablar con usted». Algo en su voz hizo que Elena dejara la taza y se sentara inmediatamente. «¿Qué pasó, hijo? ¿Estás enfermo?» «No, mamá, es sobre una herencia». Le contó todo. Vio los ojos de su madre llenarse de lágrimas. Vio su mano temblar cuando la llevó a la boca. Vio el shock apoderarse del rostro marcado por el tiempo y el trabajo duro. «¿50 millones?» susurró como si fuera pecado hablar fuerte. «Dios mío, mamá, quiero que sepa que nada va a cambiar entre nosotros. Usted no tiene que trabajar más, tendrá todo lo que siempre mereció, pero yo sigo siendo su hijo, el mismo hijo». Elena sostuvo el rostro de su hijo con fuerza. «Sé quién eres, Mateo. El dinero no cambia el carácter. O la persona ya lo tenía, o nunca lo tendrá. Hay algo que decidí». Mateo respiró profundo. «No voy a contarle a nadie, solo a usted. Voy a seguir trabajando en la lavandería normalmente, viviendo normal». «¿Por qué, hijo?» «Porque necesito saber». La miró con intensidad. «Necesito saber que cuando alguien me ame otra vez, será por lo que soy, no por lo que tengo». Elena entendió sin necesidad de más explicaciones. Entendió que su hijo estaba hablando de Sofía, de la herida que aún sangraba en su pecho. «Eres sabio, mi niño, más sabio que muchos viejos por ahí. Solo quiero...» La voz se le quebró. «Solo quiero saber que valgo algo más que mi cuenta bancaria». «Vales todo, hijo, con dinero o sin él». Elena lo abrazó fuerte. «Pero entiendo tu decisión y la respeto». 2 meses después, el reencuentro con la vida. Mateo estaba en la fila del banco una tarde de jueves cuando vio a la mujer dejar caer una pila de exámenes al suelo. Las hojas se esparcieron por todas partes y ella se agachó intentando recogerlo todo con movimientos apresurados, el rostro rojo de vergüenza. Él se agachó automáticamente para ayudar. Recogió algunas hojas, vio que eran exámenes de matemáticas llenos de cuentas y problemas. «Gracias», agradeció sin mirarlo, tomando las hojas de sus manos. Cuando finalmente levantó la cabeza, Mateo sintió algo extraño en el pecho. Era linda de una manera simple, cabello castaño, recogido en una cola de caballo, lentes de montura discreta, ropa sencilla pero limpia. Tenía una sonrisa cansada de quien trabaja demasiado, pero los ojos eran amables. «¿Maestra?», preguntó señalando los exámenes. «Sí», sonrió más abiertamente ahora. «Matemáticas, 7º grado, y ellos logran inventar cada respuesta creativa que no te imaginas». Mateo rió. Fue la primera vez que reía de verdad desde la humillación. «Yo era pésimo en matemáticas». «Estoy segura de que no eras tan malo como ellos lo hacen parecer». Acomodó sus lentes. «Gracias de verdad por ayudar. Estaba atrasada y logré tirar todo». «De nada. Mucho gusto, Mateo». «Andrea».
Se miraron por un segundo más de lo normal. Había algo ahí, una conexión, una chispa. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Mateo se sorprendió de su propia valentía. Para agradecerte por iluminar mi tarde. Andrea se sonrojó. Yo fui quien tiró los exámenes y tú me ayudaste. No hay nada que agradecer. Entonces, ¿solo porque me gustaría conversar más? Ella sonrió de esa manera que hace que el mundo parezca menos pesado. Me encantaría. Mateo sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, todavía podía ser feliz. Intercambiaron números. Andrea tuvo que correr porque estaba atrasada para una reunión en la escuela, pero antes de irse, se volteó y le lanzó una sonrisa que Mateo sintió hasta en los dedos de los pies. Caminó de regreso a la lavandería con una sensación extraña y maravillosa en el pecho. No era amor, todavía no, pero era algo parecido a la luz al final de un túnel muy largo y muy oscuro. Toño lo vio llegar y silbó. «Hermano, ¿qué te pasó? Vienes con cara de idiota enamorado. Conocí a alguien». «¿En serio?» Doña Carmen dejó lo que estaba haciendo. «¿Y cómo es?» «Diferente». Mateo sonrió sin poder evitarlo. Completamente diferente. Y era verdad. Andrea no se parecía en nada a Sofía. Donde Sofía era fuego y exigencias, Andrea parecía ser calidez y comprensión. Donde Sofía medía todo en términos de dinero, Andrea hablaba de sus estudiantes como si fueran tesoros. Esa noche, cuando Mateo se acostó, por primera vez en 7 meses, no soñó con Sofía. Soñó con una mujer de lentes y sonrisa amable, sosteniendo exámenes de matemáticas y riendo de sus propios errores. Y cuando despertó, el peso en su pecho era un poco más ligero. El dinero seguía en el banco, creciendo en silencio. Pero Mateo empezaba a entender algo que su tío Esteban había tratado de enseñarle. El verdadero valor de una persona nunca estuvo en lo que tiene. Está en cómo trata a los demás cuando no tiene nada que ganar. Y Andrea, sin saberlo, estaba a punto de demostrarle esa verdad de la manera más hermosa posible. 4 meses después del encuentro, Mateo y Andrea estaban sentados en una banca de plaza sencilla, comiendo hot dogs de carrito. Ella reía de un chiste tonto que él había contado, y Mateo se dio cuenta de que no se había sentido así en años. Ligero, feliz, completo. «Entonces trabajas en una lavandería, ¿verdad?», Andrea preguntó limpiándose mostaza del dedo. «Sí, tengo una lavandería pequeña en la zona norte. Debe ser un trabajo cansado». «Lo es, pero me gusta. Hay algo satisfactorio en tomar algo roto y hacerlo funcionar de nuevo, en devolver las cosas limpias a la gente». Andrea lo miró con admiración genuina. «Me parece hermoso, trabajo honesto. Mi padre era carpintero. Construyó nuestra casa tabla por tabla con sus propias manos». Mateo sintió el corazón apretarse. Sofía tenía vergüenza de decir que él trabajaba en una lavandería. Andrea hablaba de su padre carpintero con orgullo. «¿Y tú? ¿Cómo es ser maestra?» «Es difícil». Andrea suspiró. «El salario es malo. Los estudiantes son desafiantes. Pero cuando ves ese momento en que el niño finalmente entiende algo, vale todo». Ayer, una alumna que reprobó todo el año finalmente resolvió una ecuación cuadrática. Se puso a llorar de felicidad. Yo también lloré. Haces la diferencia en sus vidas. Tú también haces la diferencia en la vida de las personas que necesitan su ropa limpia para trabajar, para llevar a sus hijos al médico. Tocó su mano ligeramente. El trabajo honesto tiene valor, Mateo. No importa si es en un salón de clases o en una lavandería. En ese momento, Mateo casi contó sobre los 50 millones, casi reveló todo, pero algo lo detuvo. Necesitaba estar seguro, necesitaba saber que ella lo amaba por el hombre que era, no por el dinero escondido. Más 3 meses. La prueba: Andrea estaba enferma, una gripe fuerte que la había dejado en cama.
Mateo apareció en su casa con sopa casera que su madre había hecho, medicinas de la farmacia y un libro que ella había comentado que quería leer. Mateo, no tenías que hacerlo. Estaba pálida, la voz ronca, pero los ojos brillaban de gratitud. Claro que tenía que hacerlo. Estás sola, ¿quién va a cuidarte? Me las arreglo. Hoy no. Entró, calentó la sopa, separó la medicina en los horarios correctos, cambió el agua de la mesita de noche. Andrea observaba todo con lágrimas en los ojos. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Porque te lo mereces. Mateo se sentó en la orilla de la cama. Porque eres una persona increíble. Porque cuando estoy contigo, me siento suficiente. ¿Suficiente? Tomó su mano. Mateo, eres más que suficiente. Eres extraordinario. Él cerró los ojos, sintiendo esas palabras sanar heridas que aún estaban abiertas. Sofía había dicho que era menos que gente. Andrea decía que era extraordinario. Sofía tenía vergüenza de él. Andrea tenía orgullo. Sofía medía amor en dinero. Andrea lo medía en gestos. Los días siguientes, Mateo fue cada tarde después del trabajo. Le llevaba comida, se aseguraba de que tomara sus medicinas, le leía mientras ella descansaba, no porque esperara algo a cambio, simplemente porque quería cuidarla. Una tarde, mientras Andrea dormitaba, su madre llamó. Mateo contestó en voz baja. ¿Cómo está la muchacha? Mejor, mamá, ya tiene menos fiebre. Esa es buena, hijo. Una mujer que te mira con esos ojos. Elena hizo una pausa. ¿Ya le contaste? No, ¿por qué no? Porque necesito saber que esto es real, mamá. Que no va a cambiar cuando sepa. Hijo, esa muchacha no es Sofía. Eso se ve a kilómetros. Lo sé, pero necesito estar seguro. Cuando Andrea despertó, Mateo estaba preparando té en la pequeña cocina de su apartamento. Ella se levantó envuelta en una manta, el cabello despeinado, sin maquillaje, los lentes torcidos. Y Mateo pensó que nunca había visto algo más hermoso. Te amo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Andrea parpadeó, sorprendida. Luego sonrió, esa sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Yo también te amo. Se besaron en esa cocina pequeña, entre el olor a té y medicinas, y fue el beso más honesto de la vida de Mateo. Porque no había mentiras, no había cálculos, solo dos personas que se habían encontrado en medio del caos y decidieron aferrarse el uno al otro. Más 2 meses, la preocupación de ella. Llevaban casi 6 meses juntos cuando Andrea finalmente preguntó: Mateo, ¿puedo hacerte una pregunta extraña? Claro. Estaban caminando por el parque de la mano, viendo las familias jugar con sus hijos. ¿Tienes algún problema con dinero? ¿Deudas o algo así? Mateo sintió el corazón acelerarse. ¿Por qué? Porque nunca quieres que pague nada. Siempre vamos a lugares baratos. Nunca me dejas dividir la cuenta. Y sé que trabajar en una lavandería no paga tan bien. Sostuvo sus manos. No me importa eso. Solo quiero saber si estás bien, si te estás endeudando por mi culpa. La preocupación genuina en su rostro era real. No estaba reclamando restaurantes caros, no se estaba quejando de los lugares sencillos, estaba preocupada de que él estuviera sacrificándose demasiado. Andrea, Mateo respiró profundo. Estoy bien, no tengo deudas. Y los lugares baratos es porque me gustan, son auténticos, son reales. A mí también me gustan, sonrió. Pero si algún día tienes problemas me cuentas, ¿sí? Nos ayudamos. Para eso sirve el novio. Mateo la besó ahí mismo, en medio del parque, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad, confianza, amor verdadero. Andrea lo amaba pobre. Amaba al trabajador de lavandería con manos arrugadas. Amaba al hombre que la llevaba a comer hot dogs en la plaza. Y eso valía más que 50 millones. Un año después de la herencia. La paz encontrada. Mateo estaba despierto en la madrugada, mirando a Andrea dormir a su lado.
Se habían mudado juntos a un apartamento sencillo que él había alquilado. Ella no sabía que él era dueño del edificio completo. Elena tenía razón. El dinero no cambiaba el carácter. Mateo seguía siendo el mismo hombre. Trabajaba en la lavandería todos los días porque le gustaba. Usaba ropa simple porque era cómoda. Comía en lugares baratos porque la comida era sabrosa. La diferencia era que ahora lo hacía por elección, no por necesidad, y había usado el dinero en silencio para ayudar. Pagó la cirugía de rodilla de doña Carmen que venía postergando hace años, anónimamente, a través de un programa de ayuda inventado. Saldó la deuda de Toño en el banco, sin que nadie supiera, haciéndolo parecer un error administrativo. Puso a Carlitos en una escuela técnica buena, a través de una beca misteriosa que apareció de la nada. Pagaba los mejores médicos para su madre, diciendo que era por el seguro médico de la lavandería. El dinero estaba haciendo diferencia, pero en silencio, de la manera correcta. Andrea se movió, abrió los ojos. «¿Estás bien? ¿Por qué no duermes?» «Estoy pensando en lo afortunado que soy de tenerte». Ella sonrió somnolienta. «Yo soy la afortunada. Despertar al lado de un hombre de verdad. Un hombre de verdad». Sofía había dicho que necesitaba convertirse en gente. Andrea decía que era un hombre de verdad. Mateo finalmente entendió la lección que el destino estaba enseñando. El valor de una persona nunca estuvo en el dinero, estaba en el corazón, en la honestidad, en el carácter que se mantiene íntegro, rico o pobre. Sofía solo podía ver cifras, Andrea veía el alma, y cuando encuentras a alguien que te ama por el alma, el dinero se convierte solo en papel. Útil sí, pero nunca esencial, porque al final, cuando llega la noche y el mundo se silencia, lo que calienta no es el dinero en la cuenta, es la mano que sostiene la tuya en la oscuridad. Es la voz que dice, eres suficiente, cuando el mundo dice lo contrario. Es el amor que se queda cuando todo lo demás se va. Y Mateo tenía eso ahora. Tenía a Andrea, tenía paz, tenía amor verdadero. Los 50 millones estaban guardados, invertidos, creciendo en silencio. Pero la verdadera riqueza dormía a su lado, respirando despacio, confiando en él completamente. Y eso no tenía precio. La conversación que lo cambió todo. Una tarde, mientras organizaban el apartamento juntos, Andrea encontró una foto vieja en el cajón de Mateo. Él con una mujer, jóvenes, sonriendo, felices. ¿Quién es ella? Mateo sintió el estómago retorcerse. Había evitado hablar de Sofía, no porque le doliera, ya no dolía tanto, sino porque no quería contaminar lo que tenía con Andrea con los fantasmas del pasado. Alguien que conocí hace tiempo. ¿Tu ex? No era pregunta. Sí. Andrea estudió la foto. No había celos en sus ojos, solo curiosidad. ¿Qué pasó? Mateo se sentó en la cama y las palabras salieron. Le contó todo, la humillación pública, las palabras crueles, el anillo tirado al agua sucia, el rechazo por no tener dinero suficiente. Cuando terminó, Andrea tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudo alguien ser tan cruel con una persona como tú? Ella quería más de lo que yo podía darle. No. Andrea sacudió la cabeza con vehemencia. Ella no veía lo que ya tenía. Hay una diferencia enorme. Se sentó a su lado, tomó sus manos. Mateo, escúchame bien. Esa mujer era una idiota ciega que medía valor en cosas equivocadas, pero su ceguera fue mi bendición, porque si ella no te hubiera dejado, yo nunca te habría encontrado. Mateo sintió las lágrimas picar. ¿No te importa que no tenga dinero, que trabaje en una lavandería, que no pueda darte lujos? Me importa que seas honesto, que seas trabajador, que me trates como si fuera lo más valioso del mundo. Limpió una lágrima del rostro de él. Mi padre siempre decía que hay dos tipos de ricos, los que tienen mucho dinero y los que tienen mucho corazón. Los primeros mueren solos, los segundos mueren rodeados de amor. ¿Te amo tanto? Mateo la abrazó fuerte. Yo también te amo.
Y si mañana perdieras el trabajo, si tuviéramos que vivir debajo de un puente, te seguiría amando, porque no me enamoré de tu trabajo, me enamoré de tu alma. En ese momento, Mateo estuvo a punto de contarle sobre los 50 millones, sobre la empresa, sobre todo, pero se detuvo, no porque no confiara, sino porque se dio cuenta de algo. No importaba. El dinero genuinamente no importaba para lo que ellos tenían. Andrea ya lo había visto en su peor momento, roto, herido, sin nada más que ofrecer que un corazón cicatrizado. Y se había quedado. Eso era amor real. El tipo de amor que Sofía nunca entendió. El tipo de amor que no se puede comprar. Esa noche durmieron abrazados y Mateo soñó con un futuro donde el dinero era solo una herramienta, no el fundamento. Un futuro donde importaba más la persona con quien despertabas que el tamaño de la casa donde dormías. Un futuro que ya estaba viviendo y era más rico que cualquier herencia. 3 años después de abandonar a Mateo, el vestidor era más grande que el cuarto donde Sofía había crecido. Bolsos de diseñador alineados como soldados, zapatos que costaban el salario mensual de una maestra, vestidos que usaba una vez y nunca más tocaba, todo perfectamente organizado, todo carísimo, todo vacío de significado. Sofía estaba sentada en el piso frío de mármol, abrazando sus rodillas, cuando escuchó la puerta principal cerrarse de golpe. Rodrigo había llegado, miró el reloj. 3 de la mañana, otra vez, los pasos pesados subiendo la escalera, la puerta del cuarto abriéndose con fuerza. Ella se levantó rápidamente, alisó el camisón de seda, intentó parecer que había estado dormida y acababa de despertar. ¿Todavía despierta? La voz de él cortó el silencio como vidrio roto. Yo estaba preocupada. Dijiste que volverías a medianoche. Rodrigo tiró el saco en el sillón, el olor a perfume femenino viniendo con él. Ni siquiera intentaba esconderlo ya. ¿Preocupada? Rió, pero no había humor en la risa. ¿Por qué? ¿Por la tarjeta de crédito que gastaste 40,000 esta semana? Rodrigo, compré cosas para la casa para impresionar a esas tus amigas envidiosas. Se acercó y Sofía sintió su cuerpo tensarse instintivamente. ¿Crees que no sé que sales con ellas solo para restregarles en la cara la vida que tienes por mi causa? No es así, es exactamente así. Aflojó la corbata, los ojos rojos de alcohol y rabia. Eras una don nadie cuando te conocí, andabas con un lavandero mugroso, yo te di todo esto y todavía tienes el descaro de reclamarme. Las palabras entraron como puñaladas. Sofía bajó la cabeza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Solo quería que tú... ¿Que yo qué? ¿Que dejara de trabajar? ¿Que me quedara aquí haciéndote cariños como ese idiota que dejaste? Rodrigo se sirvió whisky, el líquido dorado llenando el vaso hasta derramarse. Elegiste esta vida, Sofía. Ahora aguántala. Cerró la puerta del baño con llave y Sofía se quedó parada temblando. Miró alrededor del cuarto inmenso, decorado por una diseñadora famosa, con muebles importados y obras de arte originales en las paredes. Una jaula de oro seguía siendo una jaula. Las noches se habían vuelto así. Rodrigo llegando tarde, oliendo a otras mujeres, tratándola como un objeto que había comprado. Las mañanas eran peores. Él salía sin despedirse, dejándola en esa casa enorme, rodeada de lujo pero muriendo de soledad. Las amigas llamaban, Fernanda, Patricia, Mónica, pero Sofía sabía la verdad. No eran amigas, eran espectadoras esperando su caída. Cada almuerzo era una competencia silenciosa de quién tenía más, quién lucía mejor, quién tenía el marido más exitoso. ¿Cómo está Rodrigo?, Patricia preguntaba con esa sonrisa falsa. Siempre tan ocupado, trabajando mucho. Sofía mentía con la misma sonrisa ensayada, pero veía las miradas que intercambiaban. Sabían, todas sabían que Rodrigo la engañaba abiertamente y disfrutaban del espectáculo. 6 meses después,
La grieta se abre. Sofía estaba en el supermercado, sí, ella misma, porque la empleada tenía el día libre y Rodrigo nunca estaba en casa para importarle. Tomaba productos caros sin mirar el precio, lanzándolos al carrito con movimientos automáticos. Fue cuando vio a la mujer, cabello simple recogido en una cola, ropa básica pero limpia, calculadora en mano, revisando el precio de cada artículo antes de ponerlo en la canasta. Tomó un paquete de pasta, revisó, lo devolvió, tomó la marca más barata. A su lado, una niña de unos 5 años. «Mamá, ¿puedo llevar el chocolate?» La mujer miró el precio, mordió el labio. «Hoy no, mi amor, pero la próxima semana lo compramos, ¿sí? Lo prometo». La niña no hizo berrinche, solo asintió y siguió al lado de su madre. Sofía se quedó observando. Había algo en esas dos, una complicidad, un amor palpable. La madre explicaba a su hija por qué no podía comprar todo, y la niña entendía. Había respeto ahí, había compañerismo. Cuando la mujer pasó por la caja, Sofía la vio revisar cada artículo, pagar en efectivo contado. Y cuando salieron, la niña tomó la mano de su madre con una sonrisa enorme. «Te amo, mami. Yo también te amo, mi tesoro». Sofía sintió algo romperse dentro de su pecho. Esa mujer tenía tan poco, pero tenía todo al mismo tiempo. Tenía amor verdadero, tenía respeto, tenía una hija que la miraba como heroína. ¿Y Sofía? Sofía tenía 300 pares de zapatos y ninguna persona que realmente se preocupara si estaba respirando. Más un mes. Los recuerdos que corroen por la noche, sola en la cama inmensa, Sofía empezó a hacer algo que había evitado por años. Recordar a Mateo, la manera como despertaba y sonreía antes de abrir los ojos completamente. Cómo llevaba café en la cama los domingos, café malo que hacía con tanto cariño. Las conversaciones en la madrugada sobre sueños tontos y planes sencillos. Algún día tendremos una casita nuestra, amor. Pequeñita pero nuestra. Ella se había burlado de ese sueño. ¿Una casita? Yo quiero una mansión. Y ahora tenía la mansión, vacía, fría, sin vida. Mateo sería feliz en algún lugar. ¿Habría encontrado a alguien que valorara al hombre increíble que era? ¿Alguien que no tuviera vergüenza de decir, mi novio trabaja en una lavandería? La culpa comenzó a corroer como ácido. Había sido cruel. Había humillado públicamente al hombre que la amaba de verdad. Lo había pisoteado frente a sus colegas solo para probar un punto idiota sobre estatus y dinero. ¿Y para qué? Para cambiar por esto, por un marido que la traicionaba abiertamente, por amigas falsas que esperaban su caída, por una vida de lujo que no calentaba nada por dentro. Sofía tomó su celular, buscó el nombre de él. Todavía tenía el número guardado. Los dedos temblaban sobre la pantalla. ¿Qué diría? «Hola, Mateo, me equivoqué en todo. ¿Vuelves conmigo?» Ridículo, patético. Bloqueó el celular y lloró hasta quedarse dormida, abrazada a una almohada de seda que costó 1,000 pesos y no consolaba nada. 3 años y medio después. El día que cambió todo era un martes común cuando Sofía entró a la boutique del centro comercial. Necesitaba un vestido para el evento corporativo de Rodrigo, otro evento donde tendría que fingir ser la esposa feliz, mientras él coqueteaba con su secretaria frente a todos. La vendedora se acercó con sonrisa profesional. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» Sofía levantó la vista del perchero y el mundo se detuvo. Reconoció esos ojos inmediatamente, aunque habían pasado años, aunque la ropa era diferente, aunque el contexto era imposible. Mateo, pero no era Mateo, era una mujer, bonita de unos 30 años, con lentes y sonrisa genuina. «No, señora, me llamo Andrea. ¿La confundió con alguien?» Andrea. El nombre resonó extraño, pero esos ojos, había visto esos ojos antes, en fotos, en... «Disculpe, ¿está casada?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Andrea pareció sorprendida, pero sonrió. «Sí, ¿por qué?» «Es que usted se parece a alguien que conocí». «Ah», Andrea rió suavemente.
Me dicen que tengo cara común. Mi esposo dice que es mi mejor cualidad, que no destaco en una multitud. ¿Su esposo? Sí, Mateo. Es el amor de mi vida. El nombre cayó como yunque sobre la cabeza de Sofía. El aire desapareció de sus pulmones. Mateo Sandoval. Sí. Andrea la miró curiosa ahora. ¿Lo conoce? Sofía sintió las piernas temblar. Tuvo que apoyarse en el perchero. Nosotros, hace mucho tiempo. La comprensión iluminó el rostro de Andrea. Su expresión cambió, no a hostilidad, sino a algo peor. Lástima. Ah, usted es Sofía. Escuchar su nombre en la boca de esa mujer fue como recibir una bofetada. ¿Él les habló de mí? Un poco, lo suficiente. Andrea cruzó los brazos, pero no era gesto defensivo, era protector. Mire, no quiero ser grosera, pero Mateo está feliz ahora. Tenemos una vida hermosa juntos. Yo solo quería saber si él está bien. Está más que bien. Andrea sacó su teléfono, mostró una foto. Mateo, ella y un bebé. Todos sonriendo en un parque. Esta es nuestra hija, Camila. Tiene 6 meses. La foto era como ver todo lo que Sofía había desechado materializado frente a ella. Mateo se veía feliz, realmente feliz. No la felicidad fingida de las fotos de redes sociales. Era felicidad genuina. Él se ve bien. Lo es. Andrea guardó el teléfono. Trabajamos juntos. Yo doy clases de matemáticas en las mañanas. Ayudo en la lavandería por las tardes. No tenemos mucho, pero tenemos todo lo que importa. Lavandería. Todavía trabajaba en la lavandería. ¿Y ustedes son felices así? Somos felices porque nos tenemos. Andrea la miró directo a los ojos. El dinero no hace la felicidad. El amor sí. Sofía sintió náuseas. Murmuró una excusa y salió de la tienda casi corriendo. En su auto, con las manos temblando sobre el volante, abrió su teléfono y buscó Mateo Sandoval en internet, solo para confirmarse de que seguía siendo el mismo hombre simple que había desechado. Los resultados la golpearon como camión. Mateo Sandoval, empresario del sector automotriz, dona equipamiento a lavanderías comunitarias. Clicó con el corazón desbocado. La foto de él, con traje, al lado de otras personas importantes. El pie de foto, el empresario Mateo Sandoval, propietario de Autopartes Sandoval, una de las distribuidoras más grandes del país. Clicó otro enlace, después otro, después más, artículos, entrevistas, fotos, Mateo inaugurando sucursales, Mateo donando a escuelas, Mateo en eventos empresariales, Mateo siempre discreto, siempre con sonrisa pequeña, siempre desviando reflectores. Y entonces encontró el artículo que lo destruyó todo. Empresario heredó fortuna de tío inventor. Patrimonio estimado en decenas de millones. El artículo era viejo, de 3 años atrás. Sofía leyó cada palabra como si fuera sentencia de muerte. Mateo Sandoval, en ese entonces trabajador de lavandería, heredó 50 millones de pesos de su tío Esteban Sandoval, inventor de repuestos automotrices. La herencia incluye empresa y regalías de patentes. Leyó la fecha de la herencia, hizo los cálculos mentalmente. La herencia había llegado 7 meses después de que ella lo abandonara. 7 meses. Si ella hubiera esperado, si ella se hubiera quedado, si ella hubiera amado al hombre en vez del dinero, Sofía vomitó ahí mismo, en su auto de lujo. El valet corrió alarmado, pero ella no escuchó. Salió tambaleándose, dejó el auto ahí, caminó sin rumbo por el estacionamiento. 50 millones de pesos. Había desechado 50 millones de pesos. No, peor. Había desechado al único hombre que la amó de verdad y descubrió demasiado tarde que él tenía todo: amor y dinero. Los días siguientes, la obsesión crece. Sofía no podía pensar en otra cosa. Investigaba obsesivamente. Cada foto de Mateo era una puñalada. Él sonriendo discretamente en inauguraciones. Él ayudando a trabajadores de lavanderías. Él siendo entrevistado sobre éxito empresarial. El dinero
no cambia quiénes somos, solo revela, dijo en una entrevista. Y en otra, aprendí que las personas verdaderas se quedan en tus peores momentos, no solo en los mejores. Cada frase era un espejo mostrando el monstruo que ella había sido. Encontró fotos recientes. Mateo al lado de Andrea, ella mirándolo con amor tan obvio que dolía verlo. Y él miraba de vuelta de la misma manera, esa manera que solía mirar a Sofía antes de que ella destruyera todo. 2 semanas después, la confrontación consigo misma. Sofía manejó hasta la lavandería. Estaba cerrada, era domingo, pero se quedó afuera mirando el letrero nuevo. Lavandería Sandoval, Casa Matriz. Casa Matriz. Tenía varias sucursales ahora. Vio movimiento adentro. Mateo estaba ahí revisando algo con otro empleado. Todavía trabajaba. Con todo ese dinero, todavía trabajaba en lo que amaba. Andrea entró con la bebé en brazos. Le dio un beso. Le mostró algo en su teléfono que los hizo reír. Eran una familia de verdad. Sofía se deslizó en el asiento de su auto, llorando hasta que no le quedaron lágrimas. Había perseguido brillo y perdido oro. Había vendido amor por lujo y terminó sin ninguno de los dos. Mateo había seguido adelante. Tenía familia, tenía felicidad, tenía éxito. ¿Y ella? Ella tenía un closet lleno de ropa que nunca usaba, un esposo que la trataba como objeto y un dolor en el pecho que nunca sanaría completamente. 3 meses después, la aceptación final. Sofía estaba sentada en una banca del parque, tomando café en vaso desechable. Era domingo por la mañana. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo, parejas caminando tomadas de la mano, perros ladrando alegremente. Venía aquí cada domingo ahora, observar, pensar, aceptar. El trabajo en la boutique continuaba. Había conseguido ese empleo después de que Rodrigo la corriera de la casa cuando finalmente pidió divorcio. Vivía en un apartamento pequeño, trabajaba duro, pero tenía algo que no había tenido en años: dignidad. Un dolor profundo, sí, arrepentimiento que la despertaba llorando algunas noches, pero también claridad. Fue cuando los vio. Mateo, Andrea, la bebé en coche. Caminaban despacio, disfrutando del día hermoso. Mateo señalaba los árboles, probablemente inventando historias para su hija que todavía no entendía. Andrea reía, acomodaba la mantita, radiante en ese cansancio feliz de madre nueva. Una familia de verdad, construida sobre amor genuino. Mateo miró en su dirección. Sus ojos se encontraron por un segundo. Él asintió levemente, cordial, educado, nada más. Sofía asintió de vuelta, un nudo en la garganta. Siguieron caminando y ella se quedó observando hasta que desaparecieron entre los árboles. Abrió las notas de su teléfono. Había estado escribiendo ahí pensamientos, lecciones, reflexiones que tal vez algún día ayudarían a alguien a no cometer sus mismos errores. Comenzó a escribir: pasé la vida persiguiendo brillo y llamándolo oro. Acumulé cosas caras y lo llamé riqueza. Busqué envidia ajena y lo llamé éxito. Y en el proceso deseché lo único que realmente importaba: amor verdadero. Mateo no era pobre, yo era pobre. Pobre de espíritu, pobre de valores, pobre de carácter. Él siempre fue rico en lo que realmente vale: honestidad, bondad, lealtad, pero yo estaba demasiado ciega, midiendo todo en dinero para verlo. Descubrí demasiado tarde que el valor de una persona no vive en el bolsillo, vive en el corazón. Y cuando mides amor en cifras, terminas sin amor y sin dinero, porque quien te ama por dinero te dejará cuando el dinero se acabe, pero quien te ama de verdad se queda en los peores momentos. Hoy trabajo en una boutique, vivo en un lugar sencillo, no tengo lujos, pero tengo paz, tengo dignidad recuperada poco a poco. Y tengo una lección que costó todo aprender: ningún diamante del mundo vale más que un corazón honesto amándote.
Si pudiera regresar el tiempo, volvería a esa lavandería. Abrazaría a Mateo sucio de detergente y diría: eres suficiente, siempre fuiste suficiente. Perdón por haber sido demasiado ciega para verlo, pero no puedo regresar. Solo puedo seguir adelante cargando el peso de mi error. Que mi historia sirva de advertencia. Nunca desprecies el amor verdadero, porque cuando lo pierdes, no hay dinero en el mundo que lo traiga de vuelta. Y pasas el resto de tu vida sabiendo que destruiste con tus propias manos lo mejor que tuviste. El lujo pasa, la belleza envejece, el dinero se va, pero el amor verdadero es eterno. Y yo tiré el mío a la basura por avaricia. Ahora vivo con esta cruz y merezco cada gramo de su peso. Esta es mi lección, aprendida demasiado tarde, pero quizás, solo quizás, alguien leerá esto y no cometerá mi error. Alguien valorará el corazón honesto que tiene frente a ella antes de que sea demasiado tarde. Porque el arrepentimiento es el precio más caro que existe, y yo lo estoy pagando cada día de mi vida. Sofía guardó el texto, cerró el celular, terminó el café ya frío. Se levantó del banco, la vida seguía. Ella seguiría también, no con alegría, no con el final feliz que desperdició, pero con dignidad, con humildad, con la lección aprendida. Miró una vez más hacia donde Mateo y su familia habían desaparecido. «Sé feliz», susurró al viento. «Te lo mereces». Y por primera vez, lo decía sin deseo de estar en el lugar de Andrea. Solo con gratitud sincera de que al menos uno de ellos había encontrado el amor verdadero, aunque no fuera ella. Caminó hacia su apartamento pequeño, simple, humilde, pero honesto, como debería haber sido desde siempre. Y en ese camino de regreso, Sofía finalmente entendió la verdad que le costó todo aprender. El amor no se mide en lo que alguien tiene, se mide en cómo te hace sentir cuando no tienes nada. Mateo la había hecho sentir amada, valorada, suficiente, cuando ambos no tenían nada. Rodrigo la había hecho sentir comprada, usada, vacía, cuando tenían todo. Y ahora que lo entendía, era demasiado tarde para cambiar el pasado. Solo podía cambiar el futuro. Un día a la vez, una lección a la vez. El último encuentro. Pasaron 6 meses más. Sofía había encontrado cierta rutina en su nueva vida. Despertaba temprano, iba a trabajar en la boutique, regresaba a su apartamento pequeño, cocinaba para sí misma, una vida simple, honesta. Una tarde de viernes, mientras organizaba el escaparate de la tienda, vio reflejado en el vidrio a un hombre entrando. Se volteó. Mateo había envejecido bien, algunas canas en las sienes, líneas de expresión alrededor de los ojos, las que vienen de sonreír mucho. Traía un traje simple pero bien cortado, no ostentoso, elegante en su sencillez. Sus miradas se encontraron y por un momento eterno ninguno habló. Sofía. Su voz sonaba diferente, más segura, más en paz. Mateo. Apenas pudo pronunciar su nombre. Yo... ¿Buscas algo específico? Vine a comprar un regalo para Andrea. Es nuestro aniversario. Claro, por supuesto que sí. Sofía sintió el puñal familiar en el pecho, pero ahora el dolor era diferente, más sordo, más aceptado. Felicidades, y lo decía de verdad. Mateo la estudió un momento. No había odio en sus ojos, ni resentimiento, solo una calma profunda. ¿Te ves diferente? Estoy diferente. Sofía bajó la mirada. Aprendí muchas cosas. Demasiado tarde, pero las aprendí. El silencio se extendió entre ellos como puente sobre un abismo. Supe lo que pasó con Rodrigo. Mateo dijo suavemente. Lo siento. No lo sientas. Me lo merecía. Sofía levantó la vista, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Mateo, yo necesito decirte algo. Sé que no cambia nada, pero necesito decirlo. Él esperó, paciente. Lo siento. Siento cada palabra cruel que te dije. Cada momento que te hice sentir menos de lo que eras.
Fuiste el mejor hombre que conocí y yo era demasiado estúpida y ciega para verlo. Las palabras salían atropelladas ahora, años de arrepentimiento derramándose. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo necesitaba que lo supieras. Mateo respiró profundo. Cuando habló, su voz era gentil pero firme. Ya te perdoné, Sofía. Hace mucho tiempo. No por ti, por mí, porque cargar ese peso me estaba matando. Pero yo te destruí. Me lastimaste, sí, asintió. Pero no me destruiste. Me diste la oportunidad de descubrir quién era yo realmente, de encontrar a alguien que me amara por las razones correctas. Andrea me salvó de convertirme en alguien amargo. Ella es afortunada. No. Mateo sonrió con esa sonrisa que alguna vez fue solo de Sofía. Yo soy el afortunado, porque aprendí la diferencia entre ser querido por lo que tienes y ser amado por quien eres. Sofía asintió, las lágrimas finalmente cayendo libres. Esa es la lección que yo aprendí demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar, Sofía. Solo es demasiado tarde para regresar. Se acercó, puso una mano suave en su hombro, un gesto de perdón genuino. Espero que encuentres paz. Espero que encuentres a alguien que te vea de verdad. Y espero que cuando lo encuentres, no lo midas en pesos. Se fue con un vestido simple y elegante para Andrea. Sofía se quedó parada entre los maniquíes y la ropa cara, llorando en silencio. Pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de liberación. Mateo la había perdonado, y tal vez, solo tal vez, algún día ella podría perdonarse a sí misma. Esa noche, Sofía escribió una última entrada en sus notas. Hoy vi a Mateo por última vez, me perdonó, y con ese perdón me dio el regalo más grande, la posibilidad de sanar. No puedo recuperar lo que perdí, pero puedo honrar esa pérdida viviendo mejor, amando mejor, siendo mejor. Esta es mi promesa. Nunca más mediré el valor de alguien por su cuenta bancaria, porque el verdadero tesoro siempre estuvo en el corazón. Y yo lo aprendí de la manera más dolorosa posible, viviendo con la única riqueza que le quedaba, la sabiduría dolorosa de sus errores, y la esperanza de que, tal vez, su historia evitaría que otra mujer cometiera el mismo error fatal.